Buenas tardes, por acá les saluda Nora Barrios. Nuevamente una entrevista de altura. Hoy tenemos un invitado especial, mi gran amigo y colega Jesús Espinosa, ingeniero forestal con una maestría en ciencias de ingeniería forestal y un PhD en ciencias forestales. Jesús, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Yo complacida de verte, de saludarte. Años que no sabía de ti. Un gran placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Es para mí todo un honor realmente poder participar en este tipo de trabajo que ustedes vienen realizando para el desarrollo del sector forestal en Venezuela, para una concientización y educación en realidad sobre lo que es el sector forestal de Venezuela hoy día, en el pasado, mirar hacia atrás, de aprender cosas y sobre todo qué se está haciendo hoy día y en el futuro, qué se prevé en el desarrollo forestal, no solamente en Venezuela, pero en los otros continentes alrededor del mundo donde se están haciendo actividades forestales muy interesantes que naturalmente nos gustaría compartir y conversar un poco acerca de estos tópicos tan importantes. Qué bueno, Jesús. Para mí será un grato tenerte y escuchar tus vivencias, anécdotas y también la experiencia forestal que sé que es bastante larga y que nos va a nutrir y nos va a dejar un conocimiento y unas ganas de seguir investigando acerca de lo que nos vas a contar. Y bien, vamos a comenzar. Eres del estado Zulia, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a Mérida a estudiar forestal? Cuéntanos un poco cómo seleccionaste la carrera. Mira, yo diría que por obra y gracia de Dios, te cuento, como tú bien lo mencionas, yo soy del Zulia, de un pueblo muy pequeño que se llama Encontrados, en el sur del lago de Maracaibo. La economía de allí es netamente ganadera y de agricultura, también con un poco de petróleo, pero en realidad estudié en el pueblo hasta el bachillerato y salí de allí como a los 15, 16 años a estudiar en la Universidad del Zulia, ingeniería industrial. Comencé a estudiar ingeniería industrial 4 semestres y por diferentes razones, tanto de adaptación a la ciudad grande, como también la parte económica. Para mí, ir a Maracaibo resultaba 5 horas de viaje, mientras Mérida me resulta 2 horas y cuarto. Entonces, eso desde el punto de vista económico tenía un impacto muy grande porque nosotros somos de una familia humilde, o sea, de bajos recursos. Y mi mamá, nosotros somos 7 hermanos y mi mamá, en la casa, mi papá tenía una pequeña finca y también trabajaba como en el tráfico, digo, en el tráfico de transporte, pues llevaba personas desde Encontrado a Santa Bárbara y de Santa Bárbara al Guayabo, que eran los pueblos más cercanos, y formaban una cooperativa. Entonces iban todo el día, estaban transportando las personas de un lugar a otro. Entonces, los recursos eran un poco limitados y naturalmente ah, veía los sacrificios que ellos hacían porque yo estuviera estudiando en Maracaibo y un día decidí dejar de estudiar. Wow. Tenía para ese entonces como 19 años. Me fui al pueblo y estuve con mi papá, andaba con mi papá y todo, y no hacía más nada. En realidad no visualizaba mi futuro desde el punto de vista profesional ni nada. Entonces, un señor, un ingeniero forestal, ah, del pueblo, vivía diagonal a mi casa y de alguna manera nos conocíamos y él un día le preguntó a su señora qué hacía yo, le dijo que entendía que había dejado de estudiar y estaba en el pueblo y me decía que era muy joven, me mandó a llamar, me dijo que no hiciera eso, que había un futuro por delante y que si él podía de alguna manera ayudarme, que con todo el gusto lo haría. Así lo hizo
Yo le dije que yo estaba dispuesto, o sea, que yo quería seguir estudiando. Me dijo que sí me gustaba forestal. Y yo dije, wow, ¿qué forestal? No sabía en realidad qué era forestal para ese entonces. Me dijo, yo estoy estudiando, él todavía no se había graduado. Wow, Entonces, me dijo que preparara todos los documentos y que él me llevaba a Mérida para ver si habían posibilidad de ingresar. Afortunadamente me llevó a Mérida y me logró, o sea, ayudar a ingresar a la universidad y empecé a estudiar forestal. qué maravilla. Y me enamoré de la carrera, me enamoré del ambiente de la Facultad de Forestal de Mérida, me encantó y desde entonces, bueno, duré 6 años en la facultad, hubo un paro Sí. eso fue en el 87, algo así, y bueno, se perdió el año, pero estudiando, profesores de muy alta calidad, tuve esa dicha y compañeros de estudio también de muy alto nivel. Qué De bueno, verdad, Jesús, bendecido qué con bueno. todo lo que el Señor nos preparó. Y del Señor, pues, porque me proveyó de recursos para yo poder graduarme. Wow, y todo lo que has avanzado. Mira, Jesús, ¿y qué profesores recuerdas? ¿Qué amigos? ¿Y cuál mención sacaste en Forestal? Mira, es una buena pregunta y comprometedora en el sentido de que decir uno y dejar por fuera otro. Eh, es un Sí. desafío, pero lo hago con todo el cariño. Mira, profesores, el profesor Nalcel, el profesor am, Vicente Garay, el profesor Larry Vincent, el profesor Ernesto Aren, el profesor Rubén Darío Zurdo y Rubén Darío Gil, el profesor de fisiología, extraordinaria persona, la profesora Ana Ruiz en inventario, el profesor Narcel en dasometría, el profesor Quinterito, o sea, son profesoras extraordinarias, la profesora Narcisana, el profesor Alirio Pérez Mogollón, todos esos profesores, el profesor Omar Carrero, perito, también una persona excelente que nos guía mucho, nos ayudó mucho en las prácticas de campo, el profesor José Guevara, o sea, ¿qué te digo? Yo tuve la dicha de tener muy buenos profesores, José, el profesor de proyectos, am, se me fue el nombre, pero extraordinario, profesores extraordinarios, el profesor Gruber, Austin Hawking, Víctor todos ellos, Andrade. Víctor Andrade. Víctor Andrades, el profesor Víctor Andrade, el profesor Otón de sensores, de fotogrametría, y el profesor, como dije, Versio Penía, y había otro profesor también muy bueno en sensores remotos, que también de verdad me ayudó mucho. Todos ellos fueron mentores. El profesor Vicente Garay fue eh, outstanding y el profesor Berbesio Bonilla fueron mentores para mí. Me ayudaron mucho, me aconsejaron mucho y, y de verdad que fue todo un éxito. En cuanto a los amigos, muy buenos amigos. Luigi Iannuzzi, Dios lo tenga en su gloria, este, Julio Linares, Juan López, que hoy día es profesor entiendo, de cartografía en el área de sensores remotos, al Miguel Ángel Cavalucci, a Liliana Urdaneta, Julio Rojas, María Venecia, tantos amigos que de verdad todos los quisiera nombrar porque fueron y aún siguen siendo muy buenos amigos. Por ejemplo, Omar Carrero, hijo, un gran amigo también y un gran profesional. Ronald, que se graduó después from la ETA y fue a Forestal también. O sea, Carlos Contreras también después en la vida profesional. Mucha gente de verdad muy buena. José Luis Serpa, Alicia Peduzzi, tantas personas que ayudaron y que me ayudaron a salir adelante también, a apoyarme. O sea, gente muy valiosa toda, de verdad que sí.
Qué lindo, Jesús, qué bueno esa gratitud se te ve en el rostro. Y en la parte profesional, veo tu currículo y has hecho una trayectoria bastante amplia. Háblanos un poco de tu inicio y luego cómo ha sido tu vida profesional. Mira, yo me gradué, en la graduación estuvo Julio Linares, también un gran hermano. Am, yo me gradué en el 92, en octubre del 92, el 23 de octubre del 92, y el 12 de abril del 93 comencé a trabajar en la empresa Smurfy Cartón de Venezuela. Fue otra escuela. Claro. La parte teórica y si diríamos poco prácticas a través de esos am, visitas a Caparo, a Lirel y a otras áreas en Barina fueron muy importantes. Pero llegar a Smurfy y encontrarme con un equipo de trabajo de muy alto nivel, o sea, los directores que manejaban la división forestal, el ingeniero Rafael Arriechi, Juan Jurado, León Rosales, Jürgen Stock, mucha gente buena, de verdad que se preocupaban por el desarrollo y la sustentabilidad de las plantaciones forestales del grupo Smurfit, pero también del resto en el país. Gente que tenía mucha meritocracia, gente que de verdad tenía pasión por el trabajo que realizaban y eso, uno llegando nuevo, es contagioso. Sí, claro. Y, y de verdad que para mí fue una escuela. Yo comencé como ingeniero de inventario. Ok. El profesor Vicente Garay fue el que me dijo que estaban buscando trabajo, o sea, que habían algunas posiciones abiertas en Smurfy y yo fui y apliqué. Y comencé con Juan Jurado, era el gerente de investigación para ese entonces. Me entrevistaron, quedé trabajando allí, tuve de ingeniero de inventario por 2 años y luego el ingeniero Arriechi, que era el gerente general, me llamó un día y que si quería yo am, apoyar al equipo de operaciones en unas plantaciones en el Piñal y yo le dije que sí. Me enviaron de una vez para allá y empezamos a desarrollar las plantaciones allí, apoyar el equipo que había y desde entonces me quedé en operaciones. Entonces me asignaron como jefe de núcleo y posteriormente como superintendente de operaciones. Estuve como persona encargada de iniciar los proyectos en Greenfield, o sea, en fincas que eran de ganadería o no tenían nada de producción y nosotros, la empresa la compraba y desarrollábamos el proyecto forestal allí. Comenzamos en el Piñal, luego nos movimos para la Yaguara, de la Yaguara nos movimos para la productora y de la productora nos movimos para San Carlos a otra finca ya que se llama Garachico, se llamaba Garachico. Pero fue un aprendizaje muy grande. Luego la empresa, que era miembro de Cancore, una cooperativa de Sí. mejoramiento genético en la Universidad de Carolina del Norte, ellos me promocionaron para hacer una maestría en ciencia en mejoramiento genético. Ok. Y estuve allí con ellos desde el 2000, desde junio del 2000 hasta principio del 2003 haciendo la maestría. La hice en Melina Arbórea, en la densidad de la madera, cómo variaba desde la base hacia el ápice y cómo variaba de la médula hacia la corteza y o sea, cuál era la variación a nivel de procedencia y también de familia dentro de las procedencias. Finalicé mis estudios de maestría
y regresé a Venezuela y la empresa para ese momento me asignaron como gerente de cosecha. Ok, Había unas operaciones de cosecha en el occidente del país con equipos propios de la empresa, equipos semimecanizados y el personal que trabajaba allí, que operaban esos equipos, eran estudiantes que se habían graduado de la escuela de Murphy ok, en el centro de Pozo Blanco, en Acarigua. Las clases de la carrera, o sea, en sí de forestal, la daban nosotros, los ingenieros nos entrenaron, nos dieron cursos, etcétera, y nos validaron ante el Ministerio de Educación para poder dar clases. Y habían otros profesores naturalmente externos que daban matemática, inglés, etcétera. De verdad que fue un proyecto muy emprendedor que ayudó muchísimo y del cual todos nos debemos sentir muy orgullosos. sí, qué bueno. Yo tuve la oportunidad de ver el pénsul de esa carrera y estaba muy Sí, completa, fabulosa. extraordinario. Entonces, teníamos operaciones en el occidente que proveía al molino de Mocartel la fibra corta, Ok, principalmente eucalipto y melina. ok. Nosotros enviábamos generalmente unas 100.000 toneladas aproximadamente para ese entonces de eucaliptus y de melina unas 30.000 y de igual manera con pino caribe que se producía allí. Pero la fibra larga en realidad provenía de Proforca. Ok, pero bien, Comprábamos, sí, de allá y teníamos operaciones con contratistas y de hecho algunos de esos estudiantes luego que se graduaron se convirtieron en contratistas para la empresa y, mira, y tenían sus equipos de cosecha allá. Nosotros transportábamos alrededor de unas 144.000 toneladas al año desde Proforca para Mocartel. Dios de mi vida, Eh, bastante. Extraordinario, generaban la empresa una cantidad de empleos impresionante, teníamos más de 400 personas trabajando en Proforca a través de contratistas con la cosecha y transportistas, pues también el transporte que era una empresa grande que nos proveía los servicios adicionales a otros, a personas que tenían sus unidades y prestaban también servicio. Ah, Trabajé allí como gerente de cosecha por casi 3 años y por diferentes circunstancias que se presentaron, busqué la opción de continuar estudiando. Contacté a la Universidad de Carolina del Norte, quien me ofreció una beca para hacer el doctorado. Hice el doctorado en mejoramiento genético y nutrición mineral específicamente para evaluar la sinuosidad, o sea, esas curvas continuas que se presentan mucho en los árboles de algunas familias, dentro de algunas especies. Y terminé de estudiar mi doctorado, lo terminé en 3 años y cuando ya tenía que regresarme al país, a Cancore, el director de Cancore, el doctor Bill Devora, me dijo que si podía reunirse conmigo, conversamos, ellos estaban buscando a una persona para que se uniera al equipo y como Cancore, todos sus miembros no están dentro de los Estados Unidos. O sea, todos los miembros de Cancore están o sea, fuera de los Estados Unidos, están en Latinoamérica, Centroamérica, Suráfrica y inclusive en Australia. Entonces me uní al equipo de trabajo con ellos al finalizar mi doctorado y trabajé con ellos por casi 6 años como especialista en mejoramiento genético y silvicultura. Entonces, proveíamos o le servíamos como consultores o
sí, como consultores a los miembros de la cooperativa en todas las partes. O sea, viajábamos, nos dividíamos, uno íbamos para África, para Suráfrica, otro para Mozambique, otros para Zimbabue, otros iban a Colombia, a Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera. Entonces, eso, sin duda Jesús, alguna, para perdón, un poquito, ¿puedes hablar un poco qué significa Cancore para que las personas sepan? Cancore es una cooperativa de mejoramiento genético que fue fundada en la universidad, o sea, la sede principal está en la Universidad de Carolina del Norte. Ok, Y en realidad se fundó en los 70, cuando el doctor Brusover, o sea, en los 70, la década de los 70, el doctor Brusover, un especialista en mejoramiento genético muy reconocido a nivel mundial, y otros miembros de uno de la Fundación Rockefeller, otro de la empresa International Paper y otro de la FAO. Um, Ellos se reunieron porque uno eran taxonomistas y otros, o sea, mejoramiento genético. Entonces, notaban que iban, como sabemos todos, México tiene alrededor del 65% de las especies de pino a nivel mundial. Entonces, wow, es un banco de germoplasma extraordinario que existe allí. Ellos, naturalmente, conocían la región, todo, y ellos le hacían seguimiento para entender bien lo de la fenología y otras características de las especies y de poder identificar esas especies que habían allí que todavía para ese entonces no se identificaban o no habían sido identificadas. Entonces se dieron cuenta de que los árboles que habían seleccionado, cuando iban de nuevo a visitarlos, ya lo habían cosechado, lo habían cortado wow, sí. porque eran los árboles más rectos, más bonitos, y eso justamente las personas de la zona lo cortaban. Y justamente se dieron cuenta que estaban perdiendo el valor, un valor genético muy importante, el plasma. Entonces ellos se reunieron, el doctor Sober tenía muchas relaciones conjuntamente con el señor de International Paper, que, que era el señor Carl Gallegos, entonces, y los otros dos de la Fundación Rockefeller y de la FAO, se reunieron y ¿qué podemos hacer para esto? Y surgió la idea de crear una cooperativa. Y la cooperativa de Cancore, que es sencillamente, o sea, Cancore significa como cooperativa, recursos coníferos de México y Centroamérica. Entonces, la idea de ello era, a través de las empresas privadas también, recibir el apoyo de manera de hacer colecciones del material genético y hacer una conservación ex situ, o sea, fuera de México, Ok, y también in situ para que la especie no desapareciera de su lugar de origen. Entonces, ellos empezaron a trabajar, se fundó Cancore y el director para ese momento, desde el comienzo, fue el doctor Bill Devora, y empezaron a hacer visitas a México y también a Centroamérica y posteriormente la primera empresa que se unió al grupo de Cancor, la empresa privada, fue Smurfit Cartón Colombia. Luego se unió la empresa Weyerhaeuser y otras empresas más. Um, de allí empezó a crecer Cancore y empezó a desarrollarse. Entonces, Cancore tiene la colección de Eucalyptus urophila más grande del mundo. Y bien en semilla, y si no están ahorita, la tienen en ensayos. ok. Cancore tiene más de 2.500 hectáreas de puro ensayos Ay, entre sus miembros, entre sus miembros. Y tiene, o sea, trabaja con 4 grupos de especies principalmente, que es el eucalipto, empezó con pinos tropicales, pinos subtropicales,
pinos de áreas semitempladas y algunas de áreas templadas. Entonces, empezaron a trabajar y llegó un momento en que Cancore tenía más de 42 miembros. Am, y todavía Cancore está activa proveyendo servicios de consultoría, de asesoría, diría yo la palabra correcta, asesoría a todas esas empresas de las más importantes a nivel mundial, como Mondi, Sappi en, en Sudáfrica, en Weyerhaeuser como miembro en Uruguay, cuando estaba en Uruguay y en otras áreas, al grupo Smurfy en Venezuela, en Colombia, y al grupo Arauco, a Mininco en Chile, en Brasil también, a Susano, a, a Clavín, a muchas otras empresas. De verdad que es una cooperativa de mejoramiento muy exitosa que ha logrado mantener a través del tiempo, de las dificultades económicas globales que han existido, pero el nivel de profesionalismo, la calidad del personal y el manejo responsable de la información y de los germoplasmas hablan por sí solos. Sí, lo Y, sé. y Cancore hoy es una cooperativa de renombre, de la cual me siento muy orgulloso de haber formado parte. ¿Cuántos años Jesús en Cancore? 6 años, luego empecé a tratar decidimos mi esposa y mis niños explorar el sector privado en los Estados Unidos y fui a Georgia, trabajé un año allí como director de una empresa de servicio y que tenía un centro de investigación de silvicultura operacional y estaba muy bien, pero mi familia no se adaptó allí. Era una zona muy, muy, muy rural. Y bueno, decidimos explorar por otras áreas y encontramos un trabajo en el Pacífico Noroeste, en Sí. Oregon, Portland, Oregon, al noroeste de acá de los Estados Unidos. Atravesamos el país y empecé a trabajar en una empresa que se llama Greenwood Resources, o se llamaba Greenwood Resources, hoy día Newbin. Y trabajé allí empecé como gerente de silvicultura y de desarrollo e investigación. Tuvimos un proyecto grande de producción de biomasa para producción de biofuel, de, de, para energía. Fue un proyecto muy grande del USDA de $40 millones y participaban muchas universidades, la Universidad de Washington, la Universidad del Oregon, del estado de Oregon, la Universidad del estado de Washington, la Universidad de Idaho y la Universidad de California, UC Davis, además de dos empresas, una que se llama o se llamaba Siquem, que era de la parte química, Oh, y Gringo Resource como responsable de la producción de la biomasa. Yo estaba responsable de el manejo de los bloques de demostración que establecimos. Fueron 400 acres en diferentes estados, uno en el estado de Oregon, uno en el estado de Washington, uno en el estado de California y otro en el estado de Idaho. Y de verdad que fue todo un éxito, se generó muchísima información, el proyecto duró 6 años y luego lo finalizamos y en el 2021 la empresa, cuando el proceso del COVID, debido a muchas circunstancias, la empresa fue vendida a Newbin y en realidad todo se fue desmantelado, pues. Allí tuvimos unas plantaciones, Greenwood manejaba unas plantaciones en el desierto de Oregon, unas 25,000 acres de álamo con irrigación o con drip irrigación, irrigación por goteo. en plantación.
en plantaciones, se tenían, y era impresionante. Todas las plantaciones se regaban y la Todos los cosecha era, días. o sea, cada 2 días. Ese era un manejo impresionante de un sistema y de personas, de ingenieros en Entiendo. riego, que habían cerca de unas como 19.000 millas de mangueras Me estoy imaginando eso. distribuidas en las 25.000 acres, y se producía madera una para pulpa, otro para desbobinado y para contraenchapado. Eh, es impresionante, crecimientos extraordinarios. Un rápido Y crecimiento, ¿verdad? El álamo, ¿verdad? sí, sí. Y el sistema de propagación es muy fácil. ¿Así? De, De sí. germinación y propagación. Eso se coloca una estaca en el Ajá. suelo y ella ya Está enraizan. solita. Es como el sakisaki o el pachiragnata, pues, que rebrota muy fácilmente. Wow, qué bueno. Entonces allí duré hasta el noviembre de 2001, y de allí comencé a trabajar en una empresa que se llama World Tree. Y esa es una empresa muy nueva, ah, que produce paulonia para madera fina, Ok. y estuve encargado de la división forestal de esa empresa. Ellos tienen un modelo de inversión muy particular. O sea, personas que les gusta la conservación o algo así, compra 300 árboles. Y entonces la empresa, ella es dueño, esa persona es dueño de 300 árboles, y en la medida en que van creciendo, la empresa le va dando reporte de cómo van creciendo esos 300 árboles hasta la época de cosecha. Y, o sea, el modelo económico, lo que se proyecta es que se producen alrededor de como $80,000, algo así, por hectárea al final del turno, que son 10 años o 12 años O sea que al vale la menos. pena comprarse 1000 árboles. O sea, personas invierten muchísimo dinero en eso. Am, es un modelo bastante interesante. Oye, sí, no lo conocía. ¿Ah? La Sí, primera es de vez. Wall Street. Y lo manejan prácticamente puras mujeres, en Operativas. realidad. Ah, ya. Sí, la dueña, la fundadora es una mujer canadiense. Gran parte del personal de administración y todo se mantiene en Canadá, pero Canadá es muy frío para la especie, entonces se mudaron para acá, para los Estados Unidos. Y luego en México hay proyectos en el sureste de México, cerca de Villanueva, Campeche, Oaxaca, por toda esa zona. Se tienen, Villahermosa, Villahermosa. y Hermosa, perdón, sí. Y ellos, o sea, pequeños productores, tienen un modelo de inversión interesante. Pues la empresa coloca la planta, y el propietario de la tierra la prepara, la siembra y la cuida, y gran parte del beneficio es para el productor, y la empresa se queda como con el 20% para manejo de personal y otros pagos, etcétera. Pero es interesante. No obstante, yo o sea, trabajé 2 años y surgió la posibilidad de venirme a trabajar en una empresa forestal Cerca de acá. tradicional, acá en la Florida. A mi esposa le encantó, le Ujú. gusta el calor. Y luego entonces, bueno, apliqué y comencé a trabajar en el 2023, a principios del 2023, y aún continúo acá. Comencé a trabajar como coordinador de investigación y desarrollo Sí. en la empresa, y posteriormente ahora estoy como gerente de pruebas genéticas. O sea, soy responsable de determinar cuáles son parte de los cruces más importantes que queremos producir, el tipo de ensayo, dónde lo vamos a establecer, establecer los ensayos, mantenimiento de los ensayos, medirlos, etcétera. Y también se trabaja
con material interno de la compañía, pero también con material de las cooperativas Y es de pino. transforme- y es pino, pino Taeda y pino Elioti. Oh, interesante, muy interesante. Y bueno, aquí estamos tratando de agregar valor a la empresa. Qué bueno, Jesús, me imagino que lo harás muy bien porque te conozco y sé cómo trabajas y lo dedicado que eres en todo. Muchas gracias, Noriega, pero disculpa si me haya extendido un poco en No, la para nada, historia. porque de verdad que yo encantada de conocer y tratar de preguntarte más para ver un poco de cómo se está llevando en Estados Unidos las plantaciones forestales, cómo es la silvicultura de precisión que están usando, los ensayos, las nuevas, los nuevos estudios y los descubrimientos, porque la investigación siempre debe existir en una empresa. Y por Naturalmente, más que una empresa sea, una especie sea ya estudiada por muchos años y manejada, hay cosas nuevas que ensayar, hay cosas nuevas que descubrir y como tal especie pues va evolucionando y con esa evolución pues salen ideas y me imagino que hay mucho que contar, ¿cierto? seguro que sí. Mira, Jesús, veo que tienes 3 publicaciones. Háblanos de esas publicaciones. Ya tengo, o sea, 3 publicaciones en el área de Near Infrared Spectroscopy, como espectroscopía de rayos infrarrojos. Eso te iba a Eso es, preguntar. sí, ¿De qué se y trata? eso es una técnica que existe para desarrollar, o sea, es una técnica que a través de los rayos infrarrojos se toman lecturas en el árbol, bien sea en las hojas, las acículas, para en el caso de los pinos, hojas de eucalipto, melina, cualquier otra especie tropical, y también en la madera, Ok. ¿cierto? Para diferenciar tipo de madera o de alguna especie solamente con la madera, etcétera. Está siendo utilizada, mira, en una gama de campos, en la farmacéutica, en el área en los molinos. Este, el Near Infrared Spectroscopy se utiliza mucho. Nosotros en el caso lo utilizamos en Cancore. Ah, Teníamos un Near Infrared Spectroscopy en desktop grande que es de mesa y teníamos uno que era portátil. Naturalmente, el de mesa es mucho más, tiene mucho más nivel de precisión, mucho más grande, más tecnología involucrada allí. El portátil, la ventaja es que tú lo puedes llevar al campo Ok. y puedes tomar muestra ya, ¿cierto? Y luego venir y traer esa data y analizarla en el laboratorio. Este, con el portátil nosotros hicimos varios estudios, varios proyectos. Uno de los primeros proyectos que en particular realicé fue desarrollar un modelo que permitía diferenciar pinos tropicales, subtropicales y de zonas semitempladas. Nosotros produjimos las plantas en vivero y allí tomamos acículas y la preparamos y la pusimos en uno de los platos o dispositivos que tiene el Near Infrared Spectroscopy, el de desktop, y la colocamos allí, hacíamos la corrida y eso son la longitud de ondas de esos rayos Sí. infrarrojos. Sabemos que tiene cierta amplitud, cierta longitud de onda, se mueve entre el 400 y el 900 y tanto, y luego hay otro que se mueve del 900, los otros espectros de la luz. Se irradia la muestra con luz infrarroja y dependiendo la muestra y dependiendo de cómo está ordenada y los químicos en la muestra, los enlaces químicos en la muestra, ella va a tener una respuesta diferente. Y bajo ese esquema es que se van tomando todo eso, se toma miles de datos, es una data muy grande y luego se compila y se desarrollan los modelos. Um, cada especie, inclusive hasta a nivel de familia, se ha logrado identificar una de otra, porque justamente la respuesta a esa incidencia de la luz ultravioleta en,
tiene diferentes respuestas, porque los químicos principalmente son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esa combinación allí, cada uno de ellos responde de una forma diferente. Hay vibraciones de esos enlaces y en diferente magnitud. Y cada una de las especies tiene una magnitud diferente. Y se desarrolla el modelo. La ventaja de todo esto es que tú puedes distinguir una especie en cosa de minutos, una vez ya tiene desarrollado el modelo. O sea, tú llevas una muestra, yo necesito saber qué especie es esta, Wow. y uno pone la muestra allí, la prepara, la coloca, la pone en el near infrared spectroscopy y se procesa y ahí mismo te dice, mira, este es pino tecunumani y no un pino maximinoi, por ejemplo. Identifican los híbridos y todo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y eso es una de las grandes ventajas. Muchas de las especies en tropicales y subtropicales tienen cierto overlap en la zona de ocurrencia, la zona natural de ocurrencia. Entonces, se originan ese tipo de híbridos. Y para poder determinar en realidad si es un híbrido o no es un híbrido, entonces se toman esas muestras y con las muestras de las especies puras que ya están metidas en el modelo, se verifica y el modelo te determina si es un híbrido o no es un híbrido, es una especie pura y cuál de las puras es. Interesante. Existen, nosotros hicimos, o sea, hay varios papers que nosotros escribimos, no solamente con este de las 16 especies de pinos que te comenté, tropicales y subtropicales, pero también hicimos en relación a una introgresión de dos pinos en Sudáfrica y mira, trabajó exitosamente. De igual manera hicimos un trabajo para diferenciar madera de Eucalyptus nitens con Eucalyptus globulus en Chile, porque es difícil de diferenciar en muchos casos en el molino y el valor de la madera es muy diferente. Y exitosamente se logró con el modelo diferenciar esas dos especies. O sea, tomando muestra de madera y procesándola con el Near Infrared Spectroscopy, el portátil, y funcionó de manera excelente. También le hicimos a nivel de clones con Susano y funcionó también esas diferenciaciones. Logramos distinguir las especies. Entonces, es una gran ventaja e inclusive tú puedes probar semillas, pues, que pudieran tener híbridos y tú puedas crecer eso germinar las semillas en el vivero y tomar muestras de follaje y ya con eso logramos diferenciar cuál es cuál. Muy, Interesante. muy interesante. Muy interesante el Aunado aprendizaje. a las propiedades químicas de la madera, se pueden también diferenciar especies, se pueden diferenciar cuál tiene las proporciones, las concentraciones diferentes entre una especie y otra, de lignina, de cualquier otro químico que pudiera ser de interés en un momento dado. Entonces, las propiedades químicas de la madera también, la densidad, se puede también evaluar. Todo esto es una herramienta bastante útil en el proceso de forestal, de manejo forestal. Imagínense cómo ha avanzado la tecnología. Yo no sabía, no conocía que se podía hacer. Y ahora me imagino las mediciones, cómo se hacen, los inventarios, cómo ha evolucionado con la inteligencia artificial, cómo se está llevando Sí, eso hoy día en el 2025 en Estados Unidos. Y es interesante conocer un poco más, Jesús. sí, no, mira, nosotros, o sea, también utilizamos, o sea, la inteligencia artificial tiene sus ventajas y desventajas, por seguro. Y es interesante porque, o sea, es una herramienta que te procesa información gigante en minutos, en segundos, te la procesa. Pero todo depende realmente es de la calidad de la data de entrenamiento del modelo que tú estás desarrollando.
porque se requiere de una data de entrenamiento muy grande y que sea muy precisa, o sea, que se haya validado ese entrenamiento, esa data. Porque si tú colocas una data que no es correcta, lo que te va a generar son basuras como resultado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa herramienta tan valiosa como la inteligencia artificial porque ellos pueden en un momento dado llegar a tomar decisiones erradas porque uno, la data de entrenamiento estuvo mal, otra porque ella, o sea, ha llegado el momento de que ha sido tan eficiente, por ejemplo, en la cosecha para los modelos de harvesting. El harvesting es que Ujú. el plan de cosecha, el plan de Corta, manejo, te corta. de Sí. corta, exactamente. Entonces, allí lo que ocurre es que pueden llegar a ser un momento tan eficiente que Ujú. te puede acabar con el bosque muy rápido Sí, claro. y te puede causar un gran problema, puede llevar a la empresa a quiebra, pues si no te pones, si no pones atención en realidad a esos resultados que se están generando. Entonces, hay que manejarla con mucho cuidado, hay que conocer la data que nosotros estamos manejando y otra de las grandes ventajas es que esa data de entrenamiento requiere mucha inversión, dinero, porque tú tienes que procesar datas, o sea, tienes que colectarla en campo, ¿cierto? Para los inventarios, por ejemplo, para la cosecha, tú tienes que medir, traer esa data, ir almacenando y el modelo con esa data es que va a ir aprendiendo. Entonces, otro de los grandes errores es que un modelo que puede ser muy eficiente, por ejemplo, en pino, no se puede llevar a utilizar un eucaliptus porque son datas completamente diferentes. Son especies que se comportan completamente diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de tendencia porque generar la data de entrenamiento es costoso y lleva tiempo. Entonces las empresas pequeñas muchas veces se prefieren por el método tradicional, por la inversión que es y el tiempo que toma. Empresas muy grandes, obviamente, tienen un plan de trabajo bien desarrollado y en donde la cantidad de información que procesas es tan grande que naturalmente pueden ir construyendo esa data. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede crear modelos para analizar la data que viene, la data de satelital, pues, Ok. imágenes de satélite. La de drones con el LiDAR, por ejemplo. Y eso puede ser millones de datos que pueden colectar y tú puedes tener resultados en cuanto a volumen de esa plantación que tú estás evaluando, calidad de volumen, alturas, eh, problemas con plagas y enfermedades, problemas de deficiencia nutricional. Te puede generar data cuál es la manera más eficiente para la construcción de vías, para la extracción de la madera. Ok. O sea, es un cúmulo de información impresionante que te puede procesar en cosas de segundo y para tomar decisiones. O sea que hay que Pero, formarse en análisis de datos, en analizar los datos. o sea, y nosotros como forestales, hoy día la tecnología va avanzando de una manera demasiado rápida Sí, y uno claro. se queda dando atrás, ¿cierto? Pero para nosotros hoy día aprender, o sea, o estudiar como ciencia de datos Sí, claro. es sumamente importante. O sea, conocer, saber interpretar esa data, cómo analizar esa data, eso es extremadamente importante. Qué bueno, Jesús. Qué interesante la entrevista y yo como siempre aprendiendo de ti. Siempre que hablábamos, pues yo aprendía y te preguntaba y esta vez pues no fue la excepción. Bien, ya se me Aprendemos acaba el uno tiempo. del otro, siempre. O sea, el aprendizaje es recíproco Sí, claro. y cada día uno se da cuenta que no sabe nada. No, Mira, a mí esto de la tecnología, o sea, es sorprendente, sorprendente porque mm, tú no tienes el tiempo para mantenerte actualizado. claro, ¿trabajas o te actualizas? Sí.
claro que Por eso sí. es tan importante tener la red de profesionales, amigos, conocidos que nos nutran, ¿no? Y que nos informe de qué está pasando, cuál es la actualización que hay, dónde, qué es lo que más se está llevando en este momento, porque es aprendizaje, ¿no? Entre todos. Sí, al punto, mira, que para hacer un manejo eficiente del bosque y hacerlo sustentable y generar los mayores beneficios para los inversionistas, o sea, el mercado a nivel mundial de madera hoy día pudiésemos decir que está un poco contraído. O sea, está un poco limitado en el sentido de que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en el sureste de los Estados Unidos, muchos molinos están cerrando. Son Mm, molinos de empresas que eran verticales y luego esas empresas con una diferente tipo de estructuras y unas se encargaron decidieron quedarse en la producción de la madera, la materia prima, ¿ok? y otro en procesar esa materia prima. Los molinos, en realidad, muchos de acá del sureste han estado cerrando y no hay molinos nuevos. No aquí en los Estados Unidos, de verdad, puedo que, puede que esté equivocado, pero si están construyendo nuevo, sería uno solo. Mm, Pero no se escucha de que haya molino nuevo que se esté construyendo para la producción de pulpa. ojalá que sea Entonces, por poco eso, tiempo. eso, eso nos lleva, ¿cierto?, a cambiar el plan de manejo, la estrategia de manejo, porque ya la madera delgada, ya no funciona, al menos que este desafío en el cual estamos viviendo nos lleve a ingeniárnoslas para crear una alternativa, ¿cierto? O Por sea, más ejemplo, creativos e innovadores, es lo que se... claro que sí. Eso, porque los desafíos, los problemas son los que nos llevan a innovar, ¿cierto? Sí, a resolver los problemas, claro. Cuando Entonces, vienen, surgen las nuevas ideas. pudiera ser, por ejemplo, biomasa, pero es difícil con la biomasa en el sentido de que, oye, el precio del petróleo es muy difícil competir. Es muy difícil competir. Con ese estudio que nosotros hicimos de biomasa, este proyecto que te mencioné hace unos minutos, en el Pacífico Noroeste con Álamo para producir combustible para jet, para aviones. Eso, mira, el rendimiento fue excelente, pero el precio del transporte lo complica todo. Entonces no podemos competir con el precio del petróleo en el mercado. Entonces eso, o sea, es un proyecto que si bien funciona, desafortunadamente no es el tiempo. Pero yo me imagino que la parte de los molinos, la parte de la energía, o sea, el departamento de energía de acá de los Estados Unidos y de otros países estén trabajando para innovar, para desarrollar también hay un mecanismo, o que, ¿qué podemos hacer? Y nunca se espera que la biomasa pueda reemplazar el El petróleo. petróleo, No claro, por lo, el no, momento. no. O sea, se necesitarían plantaciones en todas las tierras de acá de los Estados Unidos para abastecer la demanda de combustible de los Estados Unidos. Entonces, o sea, es muy complicado, ¿cierto? Pero es una manera de mitigar y ahora con todo esto del calentamiento global, etcétera, naturalmente es algo muy importante y hay muchos recursos pues que pudieran ayudar a hacer más investigación, una investigación más aplicada pues a estos casos en particular. Pero nosotros en realidad, o sea, planes de manejo diferentes y venimos de pasar de una silvicultura tradicional, manejo de silvicultura que llamamos tradicional, a uno intensivo y ahora uno de precisión. O sea, tenemos que ser mucho más eficientes y efectivos en cuanto al manejo forestal. Y para eso es sumamente importante que nosotros también aprendamos de visualizar no solo en producción, pero sí desde el punto de vista de negocio. ¿Es esto rentable o no es rentable? ¿Qué Bien, buen prácticas punto. silviculturales yo puedo
aplicar a una plantación en un momento dado, porque es un costo diferido que tú te lo tienes que, o sea, va ganando intereses hasta la cosecha, ¿cierto? Entonces, indudablemente, es importante que nosotros la parte financiera también Lo manejemos. la podamos manejar un poco, manejo de presupuesto, porque como forestales, como gerentes forestales, nosotros debemos hacer un uso efectivo y eficiente de los recursos, tanto de los recursos como del bosque, pero también de los recursos de capital que nosotros podamos invertir en un momento dado, en un proyecto dado. Buen punto y buen mensaje, Jesús. Y ya, Jesús, se nos termina el tiempo y necesitamos saber cuál es el mensaje que le das a los jóvenes hoy día que están eligiendo carrera, los que están actualmente estudiando, que se preparen para la parte profesional. ¿Qué mensaje le darías con tanta experiencia Mira, que tienes? yo diría, lo voy a decir por mi experiencia, o sea, mi recomendación sería, uno, o sea, preguntarse en realidad qué es lo que ellos quieren para para hacer, o sea, como profesión, como fuente de ingreso para su familia. O sea, yo pienso que para ser un forestal, uno tiene que tener pasión por el bosque, pasión por los recursos naturales. Y es sumamente importante porque no hay cosa más difícil y desagradable que uno trabajar en algo que no le gusta, porque se genera una desmotivación tan grande que, o sea, la ética se acaba. Ya no tienes nada que te motive a seguir buscando y agregando valor en la empresa que tú estás. Yo en lo particular siempre he dicho, mira, el día que yo sienta que no agrego valor en una empresa o en un lugar donde yo estoy, me voy. Me voy porque, o sea, yo fui contratado para agregar valor, para adicionar, para ayudar a la empresa a seguir, a surgir, a subir al siguiente nivel de competitividad con el resto de las empresas de categoría mundial. Entonces, a los estudiantes eh, que no estudien por pasar un examen, que estudien por aprender y que siempre se pregunte qué significa realmente esto para mí. Bien. Porque graduarse por graduarse no tiene mérito. Graduarse para agregar valor, para servir a un país y a una empresa que te contrata para que le provea sus servicios, eso sí tiene importancia, tiene relevancia. Entonces, yo diría, pregúntese si en verdad le gusta forestal. Y cuando yo digo forestal, yo me inclino más yo soy ingeniero forestal en bosque. Y en realidad, o sea, para que una empresa forestal pueda surgir, pueda crecer desde el punto de vista de desarrollo armónico de las plantaciones con el ambiente, tiene que pensar que nosotros los forestales, nuestro lugar de trabajo es el campo, no la oficina. Y muchas veces nos gusta estar en la oficina con aire acondicionado, frente al escritorio, pero en realidad el trabajo está en el campo, porque si uno no va al campo, no está en el campo, Las cosas no funcionan, las cosas no sí. funcionan. Y esa es en realidad la experiencia que hemos vivido todos, pues. Entonces, eso es un punto. El otro es que existen, o sea, miles, millones de oportunidades para uno seguir creciendo desde el punto de vista profesional, para hacer entrenamientos, para
para estudiar más, profundizar más en un área que te apasiona más que otra, especializarte en un área específico. Eh, los países desarrollados generalmente proveen de ayudas económicas a través de sus embajadas en los países, especialmente en los países tercermundistas. Y nosotros tenemos que tocar puertas. Mira, no debemos cansarnos nunca de tocar puertas y pidiendo opciones para uno poder estudiar en una universidad dada, para poder hacer un curso o hacer una maestría o hacer un doctorado o una especialización, pero dinero, mira, no es fácil, pero tampoco imposible conseguirlo. Entonces, yo sugiero es no quedarse, no conformarse con lo que escuchamos en el salón de clase. De verdad, los profesores tratan de dar lo mejor, pero la teoría es muy diferente a la práctica. O sea, la teoría son herramientas que utilizamos para hacer mucho más fácil el trabajo de campo. Pero la experiencia de campo es sumamente valiosa e importante. Y por ende tenemos que especializarnos porque cada día el campo forestal se hace más competitivo. O sea, para uno entrar a una empresa, hay muchos que quieren ese cargo, que quieren esa posición. Y para que te puedan elegir, tienes que de verdad prepararte bien, tienes que mostrar que tienes recursos para agregar valor a la empresa, que Así es. tienes los conocimientos básicos y sobre todo la pasión, o sea, la convicción de que sí lo podemos hacer juntos y si, mira, no lo sabes, podemos aprender. Tengo facilidad para aprender, pero nunca uno que hace con lo que solo escucha en el salón de clase. Esos son herramientas que nosotros tenemos que ir poniéndola como un rompecabezas hasta armarla bien y hacer un uso eficiente de todas esas herramientas, esos conocimientos que nos dieron para nosotros implementarlo en el campo. Es como la investigación. Hacemos investigación en ensayo en una escala muy pequeña, pero la idea es que no se quede allí, es llevarla a la parte operacional, porque operación es la que genera los beneficios Por supuesto, tangibles para la empresa. por supuesto. Entonces, hay muchas oportunidades. Yo sugiero, mira, busquen siempre participar en una conferencia, tanto nacional como internacional. Muchas veces dan a los estudiantes recursos para que puedan asistir a esas conferencias. Y eso es de mucho valor, no solo por participar y por aprender lo que dicen allí, pero para hacer una red, de un network, o sea, conexiones, que conoces personas de aquí, de allá, y que mañana un día esas personas pueden estar en posiciones que te pueden ayudar a ingresar a una empresa determinada. Pienso que todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades y destrezas, no todos tenemos la misma, y eso es lo que hace mucho más um, interesante Sí, las oportunidades que podamos tener. De verdad que sí, y también a través de seminarios, hay muchos seminarios que se dan de forma gratuita y esos seminarios nos ayudan mucho porque muestran resultados de investigaciones que se hacen y que uno no lo puede de repente transferir completamente al lugar de uno, al país de uno, a la especie con que uno trabaja, pero sí poder tomar información valiosa que uno pudiera aplicarla de una forma muy particular en donde uno está desarrollándose profesionalmente, en la empresa donde uno esté. Y eso es otra vez, tiene una capacidad de hacer esa transferencia de tecnología, porque tenemos los conocimientos básicos importantes que nos dieron los profesores, que nos dio la universidad, las aulas de clase, y mantener el compañerismo. Yo creo que en equipo hacemos mucho más sí, y sí, podemos, yo siempre digo, trabajando en equipo somos del tamaño de los desafíos que se nos puedan presentar. Solo trabajando como silo
mira, eso no funciona. Sí, señor. Ser mente curiosa y tener red de contactos es muy importante porque la actualización está muy avanzada y cada día salen cosas nuevas. Y Jesús, se nos acaba el tiempo. Muy agradecida contigo. Fue un placer saludarte, hablar, poder nutrirme de tantos conocimientos nuevos. Recibe un caluroso saludo de todo el sector forestal venezolano. Les va a encantar tu entrevista de gran experiencia y conocimiento y aprendizaje de cosas nuevas que estás llevando allí. Y va a ser un honor cuando la vean porque de verdad que me encantó todo ese conocimiento y cómo lo estás plasmando. Espero que Ahora, estés muy bien. ¿Algo más que agregar para finalizar? muchísimas gracias por esta oportunidad y de verdad aquí tienen a un servidor en lo que yo pueda colaborar, en lo que yo pueda de una u otra forma contribuir para que el sector forestal en Venezuela pueda renacer, pueda continuar esta labor extraordinaria que ustedes están realizando. Cuentan conmigo y pienso que una vez más a través de seminarios, a través de reuniones virtuales, o pienso que podemos compartir muchas ideas y podemos aportar al país, darle esos granitos de arena que se merece para crecer y que recordemos todos. El país nos dio a nosotros muchas oportunidades, nos dio muchos recursos y hoy el país puede estar necesitando de nosotros. Entonces, Oye, muchísimas gracias, sí, señor. somos un... Y seguro que te tomamos la palabra de que sí puedas contribuir porque se hace falta que nos actualices, que llevemos y que tengamos los conocimientos frescos de nuevo de lo que está avanzando en el mundo y de mantenernos actualizados. Y bien, Jesús, me despido, espero que estés muy bien, saludo a la familia, mis mejores deseos para que sigan tus éxitos y sigas en el sector forestal, dando lo mejor, como siempre. Y aquí un gran abrazo. Espero que estés muy Muchísimas bien. gracias, Bonita, igualmente para bonita todos ustedes. tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Gracias.